Podcast por la igualdad, conociendo historias de mujeres en el medio rural. Bienvenidos y bienvenidas a este último episodio del proyecto Podcast por la Igualdad, que nos ha llevado a recorrer diferentes pueblos de la provincia de Zamora y Salamanca, dentro de este proyecto que cuenta con el apoyo económico del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca y la colaboración de la ECT Dorodouro desde su proyecto En mi pueblo no hay silencio. Antes de continuar y contaros qué vamos a tratar en este último podcast, les doy la bienvenida a mis compañeras. Bienvenida Marta. Hola Ana, de nuevo. Bienvenida Carmen. Hola Ana. Bueno, pues en este último episodio, porque claro, no queríamos terminar el proyecto sin hacer un balance de todo lo que hemos conocido a lo largo de estas grabaciones. Y bueno, pues voy a lanzar una primera pregunta al aire. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de todas las historias que hemos conocido? A mí personalmente me ha llamado mucho la atención que todos los personajes que hemos conocido en cada pueblo es gente que era del pueblo, salvo en un caso, en Monleras, y han querido volver después de haber visto mundo, haberse formado afuera, haber viajado incluso al extranjero, pero esas ganas de quiero hacer algo en mi pueblo porque es donde quiero vivir. Y en el caso de la única persona que no era del pueblo es porque me he enamorado de esto y yo no quiero seguir viviendo en la ciudad, quiero hacer algo de aquí. O sea, el que a pesar de las dificultades y la falta de servicios que a priori puede parecer que hay en los pueblos, ellos entienden que es calidad de vida vivir ahí y hacen lo que sea para vivir ahí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Carmen, que es verdad que impresiona el hecho de que la gente se quiera quedar en el pueblo, pero bueno, a mí lo que más me llamó la atención ha sido algo bastante más negativo, que es el hecho de que, aunque se hable mucho de ello, las trabas burocráticas que se ponen desde la administración en muchas ocasiones a diversos proyectos, bueno, a los proyectos de emprendimiento en este caso, hacen que muchas veces no puedan seguir con su emprendimiento y se tengan que ir, y aunque a pesar de ese cariño que, como bien ha dicho Carmen, tienen por ese medio rural, pues no les quede otra que irse, y es un tema que pues a mí me llama la atención y sobre el que habría que trabajar. De hecho, recordamos que este proyecto está dentro de la convocatoria de campus sostenibles, que tiene relación directa con los ODS. En concreto, este proyecto trabaja el ODS 5, la igualdad de género, el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, y el objetivo número 12, que es producción y consumo responsable. Todos ellos, aunque no los hemos nombrado de forma directa, han estado presentes todo el rato. Y lo que comentas, Marta, tiene que ver con lo del trabajo decente y crecimiento económico. Es decir, si tú pones trabas burocráticas a nivel administrativo, poco trabajo puede haber de una calidad, digamos, que permita a las personas vivir de una forma óptima y, bien y tranquila. Sí, exactamente. Si, al final tú no creas un tejido productivo adecuado en un lugar, eso no va a permitir que haya gente que se sienta atraída por el lugar, porque, como hemos visto, todos los episodios tratan sobre personas que han emprendido en el territorio, pero, no existe un tejido productivo o unas empresas que estén en el territorio y que atraigan población que quieran trabajar por cuenta ajena, que no quieran desarrollar proyectos o embarcarse en una nueva aventura, sino que quieran trabajar en empresas. Y es importante que, además de que tenemos un entorno en el que pues está la universidad, donde sale gente preparada, pues crear un tejido que permita y sea atractivo para los estudiantes que acaban sus estudios aquí, pues para quedarse en el territorio y de esta forma poder desarrollar un crecimiento económico pues adecuado y sostenible, y que, que esté en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Al final son empresas y las empresas buscan un mayor beneficio, un mayor rendimiento. Es para el objetivo que se crean las empresas en general. Pero sí que es cierto que a lo mejor, y como
idea, dentro de las cabeceras comarcales se pueden hacer pequeños polígonos industriales que les den facilidades a esas empresas, atraigan capital y que pues así se pueda generar crecimiento económico. La universidad puede ser aliado de esta estrategia, por así decirlo, porque es una pena que haya tantos estudiantes entre los 4 campus que tiene la universidad y que luego al final la gran mayoría de ellos acaben marchándose a Madrid o a Barcelona, a País Vasco, a los centros neurálgicos que tienen mayores posibilidades de empleo. Si bien es cierto que en la Universidad de Salamanca hay muchos estudiantes que son de otras partes de España, también hay un importante tejido de personas que son de las provincias donde están los campus, sobre todo en las provincias de Zamora y de Ávila. Entonces, pues bueno, universidad es una recomendación que desde aquí te lanzamos y no sé si ya estáis trabajando en ello, pero si no, pues ahí tenéis trabajo pendiente. Además, consideramos que ya contáis con una motivación muy grande entre estos estudiantes que puedan participar de cualquier iniciativa que hacen, y es que hemos comprobado que todos quieren mucho a su pueblo y quieren desarrollar su zona natal, quieren estar ahí. Y no son solo las trabas burocráticas, sino lo que se eterniza, los temas administrativos. En todos los casos nos contaban que 1 año para conseguir una simple licencia, que mucho trabajo en el que mientras tanto han tenido que apoyarse de su tejido social y familiar. En casi todos los casos han logrado emprender gracias a que tienen un apoyo familiar muy grande, gracias a que sus familias o tienen tierra o tienen medios o les ofrecen una mano de obra totalmente altruista para poder sacar adelante su proyecto. Sin embargo, si se creara este tejido que les ayudara a empezar tanto un emprendimiento como contratar por cuenta ajena, y no solo estoy hablando de los temporeros en época de cosecha, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que la universidad podría intentar impulsar, contando con eso que decíamos, la gente quiere estar en los pueblos. Entonces, aprovechémoslo, porque además será mucho más sostenible. Lo hemos comprobado en algún que otro sitio donde el productor es el mismo que consume, con lo cual su producción va a ser más sostenible porque sabe lo que cuesta y su consumo va a ser más responsable. Uno de los objetivos nuestros en la ODS, el objetivo 12, si no me equivoco, va sobre ello. Y entonces, si quitamos ese afán de aumentar el margen de beneficio de las grandes empresas a costa de lo que sea, mientras no sea deficitario y el beneficio sea adecuado, se puede hacer una producción mucho más sostenible. No hagamos productos que no son sostenibles ni compatibles con este objetivo a cambio de tener un margen de beneficio mayor. Entonces, tenemos el caldo de cultivo adecuado para hacer una producción sostenible, para tener un trabajo decente y que además sea igualitario con las mujeres que hemos visto que son las grandes emprendedoras del territorio. Entonces, aprovechemos esta coyuntura y ayudémoslos con herramientas que les ayuden a salvar esas trabas con las que se han encontrado. De hecho, lo de que la gente quiere quedarse en el pueblo, que quiera sus pueblos, lo vemos desde las primeras etapas de la vida, porque en el primero de los podcasts que grabamos, en el CRA de Molares de Rey, la alumna que participó en el podcast lo dijo claramente y lo dijo varias veces, que ella quiere ser maestra y quiere ser maestra de su cole, que esperemos que cuando ella llegue a ser maestra su cole siga abierto. Eso será un síntoma de que el pueblo continúa hacia adelante, porque ese es uno de los problemas que ahora mismo tienen los colegios rurales, que es que no hay niños, y si no hay niños no se pueden mantener los colegios abiertos. Entonces, claro, al final todo es una misma rueda, y es súper tierno ver lo que aquella niña dijo, porque dices, jolín, es que realmente la gente de los pueblos quiere a su pueblo, pero como no tienen los servicios que necesitan, pues al final acaban marchando, y como acaban marchando, pues difícilmente pueden volver. Es decir, si se quedan a estudiar cerca, si esa niña va a estudiar a Zamora, al campus de la USAL, Magisterio, por poner el ejemplo, tiene más posibilidades de volver que si marcha hacia otras zonas de España. Y de hecho, Zamora es una provincia que tiene más población en Madrid que en la propia provincia entera, que no hablamos de la ciudad. Entonces, esas son cosas que hay que revertir poco a poco. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además
hemos visto en el desarrollo de estos podcasts, esa niña la hemos visto en adulto después, o sea, la hemos visto en la muchacha de Villaseco de Almendra del Pan, que diga con sus moras. Esa mujer estuvo hasta estudiando en Londres y volvió a su pueblo con la gente de Moslera, que estuvo estudiando fuera, tanto Sari de La Panera como Raquel con sus vagones, y volvieron al pueblo, o Carol, que estudió en Valladolid, pero descubrió el pueblo y quiso quedarse. Es decir, ese sentimiento que tenía la niña de Morales está ahí, quieren volver, pero claro, nosotros hemos hablado con la gente que ha vuelto y ha conseguido emprender a pesar de todo, pero ¿cuántos, como nos han comentado luego fuera de micrófono, no siguen fuera? Que empezaron como ellos y tuvieron que irse fuera. Lo que sí que tenemos claro es que todos han tenido que ir a formar fuera. Entonces vamos a intentar no romper el vínculo, que aunque no está mal formarse fuera, que vean que pueden volver, que vean que hay ahí, y que la formación y los servicios, por lo menos la primaria y hasta la secundaria, sí que la pueden hacer en lo más cercano, porque cuando más pronto se desvinculen, más difícil será que retornen al mundo rural que tanto quieren. Así es. Además, yo pienso que, bueno, también el hecho de que estas personas hayan salido fuera y hayan visto lo que hay en otros lugares y que valoren tan positivamente el medio rural, pues esto es algo pues muy emocionante, porque al final, teniendo oportunidades en otros lugares, el querer pues seguir en su pueblo, pues como habéis dicho vosotras, es de agradecer para ellos, sobre todo porque el hecho de que ellos vuelvan, aunque parezca algo que queda alejado, que es un hecho aparte, sí que es verdad que permite pues que vuelvan niños, que ellas creen su empresa, o que ellas, pues al final ellas también necesitan servicios, y cuanta más gente esté volviendo, pues al final, lo que ha dicho Ana, es una rueda. Si ellas vuelven, pues volverán los servicios, y por eso hay que fomentar este movimiento. Y luego, bueno, pues hablando desde la perspectiva de la mujer, hemos visto como, bueno, pues todas han sacado adelante el negocio, pero sí que es verdad que ha habido comentarios del tipo, bueno, sin ir más lejos, Raquel, no sé si recuerdo bien, sí, Raquel, que bueno, en el negocio que iba a emprender, pues se chocó con la administración varias veces y le preguntaron qué iba a hacer ella con esa idea que tenía. Y luego, en cambio, fue el marido, y al marido sí que se lo pasaron para adelante, y bueno, pues es un claro ejemplo de que todavía hay trabas para la mujer, y es que es la realidad y son las experiencias que ellas mismas cuentan. Entonces, pues todavía queda mucho por romper, mucho camino por hacer, y está bien escuchar como ellas ya lo consiguieron, pero ¿cuántas otras se rindieron antes de llegar hasta el final del camino? Pues esa es una pregunta abierta que nos hemos hecho a lo largo de los episodios. Sí que es verdad que la presencia de la mujer en el medio rural, siempre ha estado ahí. Lo que pasa que, bueno, la visibilidad no era la adecuada, no se le daba la visibilidad. Pero es verdad que mucha carga de trabajo, vamos, yo personalmente, por mi familia, sé que pues, las mujeres han trabajado en el campo. Lo que pasa que, bueno, pues siempre ha quedado como ese trabajo que han hecho como relegado encima de trabajar en el campo. Muchas veces las tocaba llevar a la familia, cuidado a otras personas, y como que eran trabajos que por ser mujer debían hacer, pero que en realidad pues eran muy importantes para el mantenimiento de estos espacios y, bueno, de sus familias y de la economía del mundo rural. Y agradezco, bueno, pues que se esté dando visibilidad, que estas mujeres que han vuelto y han emprendido hayan puesto el puño sobre la mesa y han dicho basta, hay que darnos visibilidad, y nosotras estamos trabajando, nosotras somos igual de capaces que lo son ellos, y bueno, que ellas sepan el valor que ellas tienen en ese entorno, y que pues no se las menosprecie por el simple hecho de ser mujeres, sino que de hecho sea incluso más enorgullecedor el hecho de que ellas hayan conseguido todo eso, cuando las complicaciones que por otro lado se les estaba poniendo. Sí, además una cosa que hemos observado, que no sé si se ha reflejado en todos los podcasts, porque no hemos hablado con gente incluso que no ha tenido presencia en los podcasts cuando hemos estado paseando por los pueblos, era el tema de que la mujer rural efectivamente es el motor
de movimiento ahí, pero como bien decía Marta, no siempre se visibilizó, no porque no hicieran el trabajo, porque siempre lo han hecho, sino porque los que estaban dados de alta en la seguridad social eran ellos y no ellas. Se suponían que ellas tenían que ayudar y ellas tenían que trabajar, pero no estaban dadas de alta en la seguridad social. Están dadas de alta ahora muchas de las que han emprendido pues como un negocio de mermelada, la hostelería, el tema de jabones, pero afortunadamente lo que antes siempre estaba dado de alta solo en hombres en la seguridad social, que era el trabajo agrario puro y duro, afortunadamente ya hay muchas mujeres, sobre todo ganaderas, más que en agricultura, también hay que decirlo. El Alta Sanabria hay en concreto una asociación de mujeres, hay una mujer allí ganadera, aparte está también la alcaldesa de Pía Otilia, que ya están dadas de alta ellas como productores ganaderos de la seguridad social. Afortunadamente esto va cambiando, pero como bien hemos dicho, es un camino que se está empezando a hacer, que se ha abierto hace muy poquito y que creemos que tiene que seguir creciendo. Es decir, hasta que el número de mujeres dadas de alta en el campo sea igual que el del hombre, yo creo que no llegaremos a la igualdad que estamos empezando a luchar. Es decir, la mujer no es, no, si yo trabajo, pero claro, es que es la familia con que esté dado de alta uno, es que tú tienes derecho a cotizar en la seguridad social por tu trabajo. Y yo creo que es algo que sí que deberíamos de lanzar ese mensaje y fomentar desde las administraciones también. Es algo que lo comentaban en el último de los episodios en el que grabamos en San Martín del Castañar desde el proyecto Aliso. Lo que han ido corroborando es que bueno, pues la mujer está, pero lo que es su regulación dentro de las empresas pues es menor respecto a la de los hombres. Ahora mismo no tengo los datos que dio Lourdes Moro delante de mí, pero es la reflexión que se hacía en ese momento respecto a ese tema. Y claro está que bueno, aunque se van rompiendo barreras, pues todavía es complicado, y más en los pueblos del mundo rural, donde los biorritmos, digamos que son diferentes al de las ciudades. Y bueno, pero afortunadamente hemos visto que algo hay y algo va cambiando. Y bueno, por último me gustaría también reseñar uno de los temas que no solo afecta a las ciudades, sino que también sucede en el mundo rural con otra dinámica, eso sí, que es el tema de la vivienda. Y es que nos hemos encontrado también que uno de los comentarios que más se nos ha referido, y que bueno, lo hemos vivido en nuestras propias carnes cuando nos hemos ido al mundo rural, es a vivir, es el problema para encontrar vivienda. ¿Qué sucede? Que hay muchas casas vacías, pero es muy difícil llegar a esas personas que tienen las casas vacías y que luego tengan esa confianza de poder alquilártela, porque bueno, sí que es cierto que siempre hay una cierta desconfianza hacia lo desconocido, eso también lo hemos podido comprobar. Entonces, desde aquí, una de las cosas que se nos ocurren es una serie de mecanismos que a lo mejor lo deberían de articular desde los ayuntamientos, que pongan en contacto a las personas que quieren vivir en el mundo rural y las personas que tienen casas. Es decir, que haya como esa mediación por parte de la administración local, que al final es la que conoce a los ciudadanos, para poner en contacto, y que luego realmente las viviendas que se vayan a alquilar que sean dignas y que en ellas se pueda vivir, porque luego tampoco se puede vivir en cualquier sitio, es decir, que tiene que haber un equilibrio y un balance. Y no estamos hablando de construir masivamente pisos y urbanizaciones en los pueblos, no, hablamos de rehabilitar lo que ya hay para darle una segunda vida y que sea una vida de personas que van a darle vida al pueblo. Sí, yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, porque no solo hay un problema de poder vivir en el pueblo donde tú quieres trabajar, no solo en alquiler, sino en compraventa. Como tú dices, hay un medio desconocido y prefieren tener las casas vacías a alquilarla o a venderla, aquel que no, cuando es siempre mucho mejor mantener una casa que luego tener que rehabilitarla por desuso. Entonces yo creo que sí que habría que poner las condiciones, pero quizás no que esto recaiga solo en los gobiernos locales, es decir, en los ayuntamientos, porque todos sabemos que ese miedo lo puede tener incluso el propio ayuntamiento o incluso la localidad. A veces te puede decir impedir el crear, gestionar algo más amplio, no va a ponerlo, pero quizás desde las diputaciones
se puede apoyar a esos ayuntamientos para crear esa red desde las diputaciones de casas tanto en alquiler como en venta, y un poco también sensibilizar a la población de que sus casas tienen un valor, que no queremos, como tú bien decías, que se urbanice el mundo rural, sino que se ponga en valor lo que hay, que si no, no se deje caer el pueblo y esas casas, y que siempre será mucho más sostenible un trabajo en el que no te tengas que desplazar, que en un trabajo en el que te tengas que ir a vivir a la capital, asomar a Salamanca, ir y venir todos los días al pueblo, con lo que eso contamina y con lo que te quita a ti de tiempo, solo porque tú no encuentres una vivienda en el mundo rural al que tú te quieres dedicar. Entonces yo creo que quizás ahí las diputaciones tendrían mucho que aportar y articular con los ayuntamientos y sensibilizar, y desde a lo mejor la administración autonómica hacia la Junta o incluso el del Ministerio de la Vivienda, dar una serie de ayudas para poder rehabilitar y recuperar, que ya hay muchas, esas casas en los pueblos, pero que sea real y que sea efectiva y que luego se les dé un uso, porque no solo va a ser todo casas rurales, que es otro de los problemas en el mundo rural, que se aumenta mucho el precio del alquiler o de la venta por el tema de dedicarse al turismo rural. Sí. Y es que no todo el mundo quiere ir solo a los pueblos a hacer turismo rural, también quieren ir a vivir y a trabajar. Claro, no puedes equiparar precios de una casa rural a un precio de una casa que tú vas a alquilar por un año o donde vas a vivir una larga temporada. Entonces habría que regular un poco todo eso. Sí, porque además una de las cosas que ha sucedido en los últimos años es que se ha dado dinero para rehabilitar casas rurales, pero no se ha dado dinero para la rehabilitación de las casas. Sí que hay alguna en línea ahora actualmente para ello, pero claro, se ha fomentado que la gente tenga casas rurales y se ha fomentado el turismo, pero se ha fomentado el turismo de malas maneras. ¿Por qué? Porque se ha fomentado que cuantas más personas vengan al pueblo un fin de semana a hacer turismo rural, más beneficios tienes. Y si te pagan 250 euros por un fin de semana una pareja por vivir en esa casa rural, pues luego tú no la vas a querer alquilar 250 euros al mes. Y nadie te va a pagar 1.000 euros en un pueblo por un alquiler. Ahí está. Ese es ni 1.500 euros, claro. que te pidan 500 euros, como lo hemos visto en un caso en un pueblo donde no tienen ni calefacción y lo quieran equiparar a los precios de los alquileres en provincias como Salamanca o Zamora, en las capitales. No puede ser lo mismo un alquiler en una capital que un pueblo. Entonces yo creo, y además te están ayudando a mantener tu casa y que no se te caiga cachos. Entonces un poco quitar ese miedo que hay, y el miedo que hay también a la ocupación, que es otro tema que ahora que se habla tanto de los ocupas y tal, que no quieren dejarla porque luego me dejan de pagar, se quedan como ocupas. Entonces, bueno, habría que retomar un poco esto y articularlo bien. Desde Escuelas de Campesinas de Monlera se está empezando también a trabajar en este tema de la vivienda y ver cómo recuperar para alquiler, etcétera, y que vuelva la gente al mundo rural. Yo creo que hay que trabajar esas líneas. Sí, bueno, de hecho, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, vamos, no tengo mucho más que añadir, ya lo habéis dejado muy claro. Y del tema del turismo sí que es verdad que cuando muchas veces se piensa en el desarrollo, pues sobre todo en las zonas rurales, porque tú cuando ha comenzado a pasar en el centro de las ciudades, enseguida ha habido movimientos de tema de gentrificación de los centros de las ciudades por motivo de los pisos de alquiler para pisos turísticos y tal. Se le está dando como mucha más visibilidad, pero es que esto lleva pasando años ya en el medio rural. De hecho, bueno, ha sido como los emprendimientos así más, cuando anteriormente se hablaba del emprendimiento, del desarrollo económico en el medio rural, era pues la llegada del turismo, todo se enfocaba en cómo atraer turistas, y al final eso, como decía Ana, no son los que te van a dejar la riqueza real en el pueblo, sino que va a ser las personas que vivan allí, que trabajen, que consuman en el pueblo, que hagan sus compras allí, y pues totalmente de acuerdo con vosotros. Que desarrollen su vida al fin y al cabo, porque a ver, que de aquí no estamos diciendo que el turismo sea algo malo, sino que el turismo, como se está haciendo ahora, pues está perjudicando más que beneficiando. Entonces hay que ser conscientes de que no podemos apostar todo, poner todos los huevos en la misma cesta, porque si no al final tenemos un país de servicios y nos estamos cargando el país con el turismo. Y lo digo un poco así también desde el enfado, porque es lo que pasa en la Comunidad Valenciana, es lo que pasa en las Islas Canarias, es lo que pasa en Cataluña y es lo que pasa en todos los puntos neurálgicos donde vive más gente, que malviven
porque trabajan y viven del turismo porque se ha enfocado mal desde el principio, pero desde hace muchas décadas. Es lo que hemos dicho siempre del turismo de masas. Afortunadamente el mundo rural siempre se vendió como un turismo de naturaleza y no de masas. Pues sigamos haciendo eso de acuerdo con el objetivo 12 de producción y consumo responsable. El turismo también es un producto y el turismo también se consume. Entonces hagámoslo responsablemente, hagamos un turismo sostenible y que no aumente los precios en el mundo rural y tampoco sobrecargue el mundo rural. Es decir, hay una capacidad de carga pero en todos lados, no solo en el mundo rural, también lo hay en la costa, en el turismo de masa, y hemos visto lo que pasa en la costa cuando superamos esa capacidad de carga. Entonces no repitamos ese modelo en el mundo rural. Es decir, cumplamos un poco el objetivo de desarrollo sostenible 12 y hagamos un turismo sostenible y un consumo del turismo sostenible. Sí, y luego además habría que volver también un poquito al origen de las cosas y ver que si tú vas a un municipio rural, pues tienes que vivir en consonancia con cómo vive ese municipio, te tienes que adaptar a esas dinámicas, te tienes que adaptar a esa vida y al final tienes que volver a vivir como vivían antaño pues nuestros padres o nuestros abuelos en el pueblo. Que es que eso es ahora algo que nos cuesta dinero, porque es también algo de lo que se quejaban en los podcasts, que hacer las cosas de forma sostenible y responsable cuesta dinero, que en lugar de hacerlas mal, que es gratis. Entonces, pues bueno, a lo mejor hay que romper también ahí unas poquitas de barreras si queremos cumplir de verdad los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, eso es. De hecho, bueno, lo que decían el otro día en el podcast de San Martín del Castañar, que al final les han venido a imponer un modelo de forma de vida fuera de donde ellos son, o sea, desde las ciudades, desde las grandes, pues de la administración, y al final ellos lo que buscan es vivir como han vivido siempre, pero sin que les cueste ni más dinero ni más trabajo, sino simplemente hacer las cosas como se han hecho siempre, que bueno, a mi parecer se hacían bien. Es verdad que había muchas cosas como el tema de la mujer que habría que mejorar, pero el tema de consumo responsable, sostenible, ¿qué más sostenible va a ser que las propias huertas y encima tengan que gastarse un dinero en ver que sus productos son ecológicos y que se han producido de manera sostenible, cuando es así, en realidad lo hacen bien. Así que bueno, pues... Sí, y que también se entiende que cuando decimos vivir como se vivía antes, no es vivir sin agua corriente y sin luz, no. Es decir, antes nos referimos a no hace tanto, donde ya había agua corriente, luz, y había servicios, pero todos los pueblos antes tenían su colegio, su cura, que parece que no, pero que también es una cosa, ahora comentaré por qué. Es decir, tenían vida en el pueblo y tenían servicios en el pueblo. ¿Qué pasa con la despoblación? Ya no tenemos el médico todos los días, viene cuando le toca. Ya no tenemos el cura ni misa, pues, ni poder confesarme con él cuando quiero. En la iglesia es un punto de encuentro. Exacto, que ahora viene y viene un día a la semana y lleva varias parroquias. Ya no tenemos tienda. Me tengo que ir al pueblo de al lado porque mi tienda se jubiló, no la cogió nadie y ya lo cerró. Es decir, estoy hablando de casos que pasan en muchos pueblos. No es que tengamos que vivir a la época de las cavernas y las ciudades, no. Se trata de que había unos servicios que se han ido perdiendo por la despoblación. Entonces se trata de que tengamos todos esos servicios y podamos vivir en el pueblo de una manera sostenible, sin repetir el modelo de la ciudad de sobreproducir y sobreexplotar. O sea, no se trata de vivir como antaño, ¿no? Se trata de vivir bien y vivir con la calidad que ellos sentían que se vivía cuando su pueblo tenía vida, que es otro de los lemas que hemos tenido, por ejemplo, en estas campañas, que es, aquí hay vida. Entonces, vamos a recuperar esa vida de los pueblos. Bueno, pues después de este, digamos, resumen, balance y también un poquito de crítica constructiva, eso siempre hay que ponerle el matiz, porque no decimos que la gente o que las instituciones no estén haciendo las cosas, sino que quizás habría que hacerlas de otra manera y bueno, pues estas ideas las ponemos ahí sobre la mesa. Y porque son cosas que te encuentras cuando pisas el terreno, que es lo que pasa a veces desde las administraciones, que el que hace las cosas no pisa el terreno y no ve lo que hay realmente, por eso no se ajustan las cosas las leyes a la realidad. Y bueno, pues llegados a este punto, decir
que tenemos una jornada para presentar todos los resultados del proyecto, hablar de cerca con las entrevistadas, con los participantes de los podcasts, y que también sea un punto de encuentro para ellas, para conocerse y pues para ver si surgen algunas colaboraciones que nos encantarían. Y también tendríamos un taller de cómo utilizar los podcasts dentro de tu negocio con el periodista Pablo Madiruelo, que es experto en periodismo rural y desarrolla también proyectos de podcast en Castilla y León. Y la tendremos el día 31 durante la mañana en la Facultad de Geografía e Historia en el Salón de Grados. Bueno, pues abriremos las inscripciones y todas las personas que os queráis acercar allí os recibiremos con los brazos abiertos. Y por mi parte nada más, agradeceros que nos hayáis acompañado a lo largo de los podcasts, que nos hayáis escuchado, y dar las gracias a mi compañera Marta, a Carmen y bueno, a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de los episodios y que han participado muy amablemente con nosotras y ya nos han dedicado ese tiempo, que eso también hay que agradecerlo. Pues muchas gracias a ti, Ana, por contar conmigo para este proyecto y bueno, a todas las personas que han querido participar. Ha sido súper interesante escuchar vuestras historias, ya que bueno, yo desde una persona joven que está acabando sus años formativos, pues amante del medio rural, el sentido de ver a personas que se han querido quedar, pues también motiva a que bueno, tengas esa esperanza de poder quedarte en la tierra en la que tú eres o no donde tú eres, pero poder quedarte en el medio rural. Y bueno, gracias a Carmen también por participar con nosotras. Es un gusto oírte hablar siempre y bueno, todas tus aportaciones. Y nada, pues eso, muchas gracias. Bueno, primero gracias a ti, Marta, por esas ganas que les han puesto a esto y tan joven tener tantas ganas y tanta visión de cómo se pueden hacer las cosas. Gracias, Ana, por guiarnos en todo este proceso y por contar con nosotras y por acercarnos a toda esta gente que hemos conocido, que a mí me han enseñado mucho todas. Y mira que ya tengo unos años, no soy una jovenzuela, pero sigo aprendiendo mucho y sobre todo me han devuelto un poquito las ganas de seguir en el trabajo que hacemos, que a veces, pues como ellos han sentido también su emprendimiento, pues a veces una también se desmoraliza y es como, esto va muy lento, ante las trabas, ante el cansancio, ante incluso el cansancio físico, los traslados al pueblo, etcétera, pero te devuelven las ganas ver que se puede, que hay ilusión, que hay posibilidades y que la idea sigue ahí, que no hay que dejar perderla, que el desarrollo sostenible es posible en el mundo rural que tenemos. Es más fácil quizá que en las propias ciudades. Al final también estos podcasts han servido un poco de terapia, yo pienso, ¿no? Sí. Ha sido un punto de encuentro, de conocer y bueno, pues ha sido un gusto escuchar a todas las personas, desde los más pequeños hasta bueno, el último podcast que grabamos el sábado pasado en San Martín del Castañar. Y bueno, pues esperamos escucharlos también en la jornada. Y bueno, pues que esto, que siempre lo hemos dicho en todo, no sabemos a dónde va a llegar, pero oye, si alguien quiere coger algo, es gratis y ahí lo dejamos. Así que pues nada, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Ana. Hasta pronto. Este podcast se ha realizado dentro del proyecto Podcast por la Igualdad, seleccionado dentro de la convocatoria 2023-2024 Objetivo Campus Sostenibles, impulsada desde el área de Servicios Sociales de la Universidad de Salamanca. También cuenta con el apoyo de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero Douro desde su campaña para el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género en el medio rural. En mi pueblo no hay silencio.